Adriana está en este momento en una reunión junto a la mesa directiva porque pareciera ser se están acordando el tema de los horarios y las salas, ya que hay bastantes problemas de choques de horario y falta de lugar de funcionamiento. Así que prontamente vamos a tener noticias respecto a los horarios que nosotros vamos a finalmente sesionar y los días y las horas. Bueno, para hoy en la mañana tenemos fijado trabajar en la propuesta de las reglas mínimas de funcionamiento de la Comisión de Descentralización, que se les hizo llegar ayer por correo electrónico en la tarde. Y voy a proceder a leer la propuesta y luego daremos las palabras por las posibles observaciones o comentarios que ustedes tengan para poder incluirlas en esta propuesta que espero sea consensuada, ¿cierto?, entre todas y todos. Ya. El artículo 1 trata sobre las sesiones. Las sesiones de la Comisión de Descentralización pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. Son ordinarias las que se celebren en los días y horas previamente fijados, extraordinarias las que se celebren en días u horas distintos de los señalados para las ordinarias y destinadas a asuntos de tabla de la Comisión, y especiales las que tienen por objeto tratar materias específicas fuera de la tabla. Las sesiones ordinarias se realizarán en los horarios convocados por la coordinación de la Comisión de Descentralización, cuya forma de notificaciones vía correo electrónico oficial de Chile Convención.
La coordinación informará de manera oportuna, en virtud del principio de transparencia, los días y horarios de funcionamiento de la Comisión de Descentralización a todas y todos los 155 convencionales constituyentes. Por acuerdo de la Comisión, podrá prorrogarse una sesión ordinaria o extraordinaria para continuar tratando el asunto que esté en discusión y culminar el tratamiento de la tabla citada. Las sesiones podrán realizarse de manera presencial o telemática. Son incompatibles en día y horario las sesiones de la Comisión con las sesiones del Pleno de la Convención Constitucional. Las y los convencionales constituyentes que no sean miembros de la Comisión podrán concurrir a sus sesiones con derecho a voz. La asistencia de las y los integrantes de la Comisión y demás aspectos del desarrollo de la sesión serán registrados en un acta por el secretario que se publicará en el sitio web oficial de la Convención Constitucional. Cada convencional constituyente integrante de la Comisión podrá concurrir a las sesiones junto a un asesor o una asesora, cumpliendo las normas exigidas según el protocolo COVID aprobado por la Convención y el Pleno y previa inscripción con el secretario. Artículo 2. Sobre la citación a sesión. Las sesiones serán citadas por la coordinación de la Comisión o cuando lo pida un tercio de sus integrantes, mediante comunicación escrita remitida por el secretario de Actas a la casilla de correo electrónico oficial de las y los convencionales constituyentes integrantes de la Comisión. Las citaciones deberán indicar la hora de inicio y término de la sesión y las materias que se tratarán. Las sesiones extraordinarias deberán ser citadas con 12 horas de anticipación. Las sesiones especiales deberán ser citadas con 24 horas de anticipación y deberán indicar la materia específica a tratar. Toda citación a sesión de la Comisión se publicará en el sitio web oficial de la Convención Constitucional. Y el artículo 3 trata sobre el quórum para sesionar y adoptar acuerdos internos. Para sesionar se requerirá de la asistencia presencial o telemática de un tercio de las y los integrantes en ejercicio de la Comisión. Si la Comisión no se reuniere por falta de quórum, podrá constituirse en segunda citación con la asistencia de a lo menos un cuarto de sus integrantes. Para adoptar acuerdos internos se deberá contar con la mayoría absoluta de las y los integrantes en ejercicio de la Comisión. Artículo 4. Uso de la palabra y desarrollo del debate. Desde la apertura del debate por la coordinación de la Comisión, las y los convencionales, sean parte o no de la Comisión, podrán hacer uso de la palabra por hasta 2 minutos. Se dejará un espacio de hasta 10 minutos en total para el uso de la palabra de las y los convencionales que, no siendo parte de la Comisión, asistan y hagan uso de su derecho a voz. La asignación de palabras será considerando criterios de paridad, descentralización y plurinacionalidad. La coordinación de la Comisión podrá proponer la clausura del debate una vez transcurrida 1 hora de uso de la palabra. Durante el uso de la palabra, cualquier convencional constituyente podrá pedir la clausura del debate después de haberse hecho uso de 2 horas en total. Esta proposición se votará enseguida sin discusión. Aprobada la clausura, se procederá a la votación del asunto respectivo o a abordar el siguiente tema en tabla según corresponda. Artículo 5. Sobre votación. La Comisión podrá utilizar los siguientes mecanismos de votación debiendo priorizarse en el orden que se indica. 1. Votación electrónica, mediante el sistema disponible en sala o a la aplicación informática. 2. Votación pública y abierta a mano alzada con conteo de votos a cargo del secretario de la Comisión. Y el artículo 6. Sobre las audiencias públicas, que lo vamos a ver en la tarde. La Comisión abrirá un periodo para audiencias públicas de 10 días, destinadas a recibir propuestas de la sociedad civil, asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de organización de la sociedad civil, comunidades de las naciones preexistentes y de chilenas y chilenos en el extranjero. Un documento separado, aprobado por la Comisión, regulará los detalles, la convocatoria de audiencias públicas, plazos, inscripción, notificación, desarrollo, procedimiento y resolución de los conflictos de interés. Artículo 7. Subcomisiones. La Comisión podrá acordar que su trabajo se desarrolle mediante subcomisiones sin que esto sea obligatorio, en cuyo caso se regulará en un documento adicional aprobado por la propia Comisión el número de subcomisiones, su temática o funciones, integración y mecanismo de designación o elección de sus integrantes. Y finalmente el artículo 8, el cronograma de trabajo. La Comisión, para desarrollar su labor y cumplir su cometido dentro del plazo correspondiente, se regirá por un cronograma contenido en un documento adicional y que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de la Comisión. Bueno, ahora que hemos dado lectura a esta propuesta de reglas mínimas, se cede la palabra
para que vayamos viendo, yo creo que es más fácil ir artículo por artículo para ordenar, digamos, el debate. Así que partimos conversando sobre el artículo 1. ¿Quién tiene alguna observación? No, Luis. Perdón, como yo vengo llegando recién, no sé si en los computadores está el texto. ¿No está? No, estos computadores son los que están asignados a las salas, no son los que tenemos nosotros. Perfecto. Pero se le envió al correo electrónico, así que... ¿Y al mío lo habrá enviado? Sí, ayer anoche se le mandó a usted también. Ya, gracias. ¿Jennifer habías pedido la palabra? Ya, Jennifer. Sí, con respecto al artículo 1, en el sentido de que hay 3 tipos de sesiones, que son las ordinarias, extraordinarias y especiales. Las ordinarias tienen, digamos, su convocatoria, pero las extraordinarias señala, se fijarán con una antelación, se podría señalar, se fijarán con una antelación mínima de 12 horas y que será también comunicado por correo electrónico. Porque no tienen forma de convocatoria. Las extraordinarias. Ya, entonces falta la convocatoria de las extraordinarias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto al artículo 1? Sí, don Hans. Muchas gracias. Yo creo que habría que profundizar un poco más respecto a lo telemático. A mí me parece que las asistencias telemáticas deberían tener también algunas reglas especiales. Por ejemplo, en votación. Es decir, que al menos esté la imagen del convencional, digamos, en presencia de la sala que tiene reunión presencial. Porque hemos observado en general en las reuniones de plenario que eso no ocurre. Y a mí me parece fundamental que al menos se aprecie que efectivamente es el convencional el que está votando. Y la idea es que el convencional siempre esté con la imagen para que esté participando y todos estemos viendo que existe la participación real de él y que no solo está conectado y aparece o desaparece y no sabemos nosotros si está o no está realmente presente. Esa es mi sugerencia, señora coordinadora. Gracias, señora coordinadora. Sí, tiene toda la razón el convencional señor Jürgensen, por cuanto la única manera que tiene el ministro de Fe de esta secretaría de que quien está emitiendo el voto es observar que lo está haciendo efectivamente el convencional que tiene derecho a voto. Además, se ha fijado, entiendo yo, por esta misma convención, que tanto el uso de la palabra como el derecho a voto, cuando se hace de forma telemática, debe hacerse desde un lugar estable, es decir, una oficina o el hogar o en general un lugar. Básicamente por razones de seguridad también, porque la práctica, el uso, que no existía previamente a la pandemia, impulsó a varios señores a realizarlo, o señoras, a realizarlo durante la conducción de vehículos con el consecuente peligro. Y la forma de solución que encontraron era eliminar la imagen. Entonces, el ministro de Fe no sabía si iba conduciendo o no. Entonces, si me permiten una recomendación, recoger la propuesta del señor Jürgensen en su extensión, por cuanto permite tanto al secretario observar que la persona que está haciendo uso de su derecho a voto es la persona que tiene derecho a voto, y segundo, porque se estaría dando cumplimiento a las normas básicas de cumplimiento de la Convención en cuanto al uso de la palabra y al derecho a voto se debe realizar desde un lugar estable. Gracias, señora coordinadora. Sí, lo vamos a incluir explícitamente señalando que además hay que tener la cámara encendida en toda la sesión. Sí. Gracias. Tiare. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a mis compañeros. Con respecto al artículo primero, yo creo que lo más relevante es la flexibilidad, que sea el espíritu de esta comisión.
Y quizás los plazos de 12 horas y 24 sean muy amplios, quizás podríamos acotarlo. Y también con respecto a la forma de comunicar la asistencia, también podríamos quizás flexibilizarlo y en el evento en que se convoquemos a reuniones extraordinarias o especiales, también un mecanismo que sea, no sé, flexible, lo más oportuno posible, no sé, algo como muy, no solamente por correo electrónico, a eso me refiero. Y con respecto a la forma de sesionar telemáticamente, bueno, yo había observado en sesiones anteriores que muchos de los convencionales participaban telemáticamente manejando, lo cual encontré gravísimo. Yo creo que es algo que debemos regular, no solamente en esta comisión, sino que en todas. Y hay reglas mínimas que debiésemos cumplir, o sea, encender la cámara, no estar comiendo, por ejemplo, que también no se ve muy bien, y no estar manejando, obviamente. De hecho, se notó en varias ocasiones que se ponían imágenes detrás para esconder que iban manejando. Y eso es fundamental, o sea, si uno va a dar el ejemplo, lo va a dar en toda medida. Yo no sé en ese sentido, bueno, ya estamos todos con la app. Yo creo que lo configuramos para que la votación sea personal. Entonces, no sé si las comisiones también se votan a través de la app. Entonces, yo creo que ahí ya estaría como salvada la votación, a menos que a alguien no le funcionara. Eso con respecto al artículo primero. Gracias. Lo voy a averiguar. No me consta, de hecho, aún no estoy yo con los sistemas en mi teléfono ni en mi computador, pero lo voy a averiguar y voy a tener una respuesta a la brevedad. Gracias. Gracias, Tere. También vamos a incluir eso en la propuesta. Gracias. Conocimiento de un recién incorporado. Pregunta, respecto a la clasificación de las citaciones en ordinarias, extraordinarias y especiales, no sé si obedece a algún criterio de clasificación de materias o bien queda sujeto solamente a la voluntad de la directiva de la mesa. Es a la urgencia de las materias a tratar. Sí. ¿Puede prender su micrófono? Gracias. Perdón, bueno, es una deformación profesional que probablemente no es aplicable al tema, pero puede que sí. Como estoy recién llegado, ¿me entiende? Les ruego que me excusen si el tema no tiene incidencia. Es lo siguiente, te digo, desde la deformación de profesional que tenemos los abogados, cuando hacemos citaciones, por ejemplo, para sociedades anónimas, lo que se hace es que las citaciones ordinarias corresponden a determinadas materias y las extraordinarias corresponden a otras, ¿me entiende? Entonces la pregunta es si ustedes, al tomar la decisión de que hay citaciones a reunión ordinaria, a reunión extraordinaria y especiales, obedecieron algún criterio de clasificación de materias a tratar en la comisión, o bien simplemente eso queda a la voluntad de la mesa o de la dirección. Gracias, señor Barceló. La clasificación obedece a una doble naturaleza. Lo primero es el origen de la sesión. Las sesiones ordinarias están dadas por el acuerdo de la mesa en los horarios y días que fijó el Pleno. En el marco de las materias de la competencia otorgada en el acuerdo para el funcionamiento de las comisiones extraordinarias que todos tienen en su poder. Las extraordinarias son aquellas que, a diferencia de las ordinarias, son convocadas a solicitud, está en el artículo segundo, se diferencian de las ordinarias solamente en la forma de la convocatoria. Okay. En cambio, las especiales, que es el tercer tipo, es para tratar materias distintas de aquellas de las competencias ordinarias. Okay. Esa es la diferencia entre ordinaria, extraordinaria y especial. O sea, es un tema de criterio de la mesa, ¿no? Y me parece muy bien. Sí. Claro. Sí. Y del origen de la convocatoria. Sí. César. Gracias. Me gustaría, bueno, veo que hay dos nuevos convencionales en la comisión. Luis Barceló, ¿cierto? Y Fernando Salinas. Entonces, quisiera saber si es que son parte integrante, están como oyentes.
que se presentaran también, como para que tuviésemos como orden y saber la situación. Sí, vamos a hacer una pausa entonces en la discusión de las normas mínimas. Les comento que ayer nos constituimos con 13 integrantes, por lo tanto había todavía cupos. Hay que oficializar, eso sí, la integración de las nuevas personas, Luis Barceló y Fernando Salinas. Sin embargo, ellos van a empezar a asistir a las reuniones como oyentes mientras eso lo logramos ver, porque tiene que ser un acuerdo del Pleno. Así que sí, don Luis se puede presentar y luego Fernando, muchas gracias. Gracias primero que nada por aceptar mi participación. Llegué algo atrasado, tuve que estar la semana pasada en mi territorio por algunos inconvenientes. Me presento, soy convencional del Distrito 21, que corresponde a la provincia de Biobío, a la provincia de Arauco y también a Lota en la provincia de Concepción. Comparto ese territorio con Vanessa Jope aquí presente y bueno, estamos dispuestos a trabajar en esta materia tan importante para el desarrollo futuro de nuestra patria. Así que muchas gracias y ya solucionaremos el problema después en el Pleno más adelante. Gracias. ¿Fernando? Hola, buenos días. También agradecer poder estar acá, al menos ahora con derecho a voz. Esperemos que podamos estar incluidos también con derecho a voto. La razón por la cual no pude quedar es porque estuve con 10 días de licencia por enfermedad. Entonces me perdí todo este proceso de firma. Creo que ya las tengo, así que creo que hay un nuevo periodo de aceptación. Yo represento a la zona del Maule Sur, soy ecologista, activista ambiental. Ese es como mi primer interés en este proceso constituyente de profesión. Soy ingeniero civil y bueno, estoy acá en descentralización porque creo que es un tema súper importante para poder abordar una nueva manera de vernos, ya no vernos tan centralizados y que las regiones puedan empezar a plantear todas sus necesidades y poder desarrollar todos sus talentos como región, como profesionales que a veces tienen que emigrar de las regiones a Santiago porque no hay oportunidades. Así que yo creo que este es un tema relevante en nuestra nueva Constitución y por eso estoy acá. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien, César, algo que decir sobre el artículo? No, solo eso. Adelante. Julio. Primero, una duda formal. No me queda muy clara la distinción entre sesión extraordinaria y sesión especial. Porque en verdad yo creo que lo lógico sería tener ordinaria y extraordinaria. Agregarle la característica de especial me parece un poco que no lo sé. Ahí seguramente ustedes me lo van a explicar, pero yo creo que lo ideal sería tener solamente ordinaria y extraordinaria. Segundo, la opción de telemática entiendo yo, porque aquí la norma dice, digamos en el artículo propuesto, dice que las sesiones podrán realizarse de manera presencial o telemática. Es decir, ¿la posibilidad de opción depende solamente del convencional o es al revés? Que en realidad uno tiene que participar presencialmente y de manera excepcional puede hacerlo de manera telemática. Y si fuera de manera excepcional, ¿hay que justificarlo de alguna manera? ¿Por qué lo digo yo? Porque hemos visto nosotros, sobre todo en la sesión de pleno, mucha gente de Santiago especialmente, participando de manera telemática, en circunstancias que viven acá, etcétera. Yo creo que una suficiente justificación es estar en el territorio, por ejemplo, me parece a mí. Pero creo que debiéramos un poco profundizar el tema de cómo se participa. Es decir, el podrá realizarse, digamos, ese podrá depende, digamos, la facultad depende o de la mesa, digamos, de nosotros mismos o de los propios constituyentes. En tercer lugar, el tema es una pregunta más bien formal porque dice que en realidad los asesores cuando puedan entrar acá, digamos, van a tener que conversarlo previamente con el secretario. ¿Ese previamente significa el día anterior o al momento mismo? Yo propongo que sea el día anterior para el tema de poder calificar si tenemos o no el número suficiente de personas en la sala
para no tener problemas de inconvenientes, digamos, por la pandemia. Esas son mis 3 dudas. Muchas gracias. Gracias, coordinadora. Don Julio, la distinción entre sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales se ve, primero, las ordinarias, y ahí va a venir mi comentario en relación al artículo 2, las ordinarias son aquellas que han sido establecidas ya por el Pleno y que le corresponden a esta comisión los días lunes en el horario de 10 a 1 de la tarde, los días martes y los días jueves, etcétera. Esas son las sesiones ordinarias, son convocadas por las coordinadoras a través del secretario. Las extraordinarias son aquellas que en atención a alguna urgencia sea necesario asumir. Ha sucedido algo, hemos tenido noticia de algo y la coordinación o 1/3 de los miembros, si no me equivoco, 1/3 de los miembros de esta comisión le solicitan a los coordinadores que cita esa sesión extraordinaria y siempre para tratar materias propias de su competencia, las materias que están en la tabla de la competencia de la comisión. En cambio, las especiales se distinguen de las anteriores exclusivamente en la materia. Volvemos a la situación de hecho. Ha sucedido algo, hemos tenido conocimiento de algo que hace necesario que esta comisión sesione, pero esa materia no está claramente inserta dentro de la competencia de la comisión, pero dice relación con el trabajo descentralizado de la convención a los efectos de la elaboración del proyecto de constitución. Es decir, viene dado tanto por el acuerdo del Pleno las ordinarias, las extraordinarias por el acuerdo de la comisión y las especiales por la materia. Esa es la diferencia. Es una antigua tradición del derecho público chileno tener esa triple distinción. Sí, y esa calificación entre especial y extraordinaria la hace precisamente la coordinación, ¿no es cierto? Y la materia. Y la materia. La materia. Principalmente va a ser por la materia. La calificación de la materia la hace la coordinación. Así es. Ya, okay. Así es. La segunda pregunta respecto a los asesores. La práctica es la siguiente. Es como la vacuna del COVID. Los primeros que llegan hasta que se cumpla el aforo de la sala. Los asesores más diligentes que acompañan a sus constituyentes y que ingresan a la sala, anotándose previamente con el secretario, van a permanecer. El que llegue cumplido el aforo va a tener que quedar afuera. Porque si establecemos el de preinscripción, puede que se inscriba y no llegue y que dejemos afuera a alguien que sí está en condiciones de ingresar. Entonces, la práctica en los organismos públicos, y no quiero trasladar prácticas a esta convención, sino que la experiencia en otros organismos públicos es que van ingresando, anotándose hasta que se cumple el aforo de la sala. Yo debo prever que los convencionales van a llegar. Si tengo 10 convencionales, no voy a hacer entrar, o la coordinación no va a hacer entrar 20 asesores y hacerlos salir cuando llegue el resto de los coordinadores. Yo siempre vamos a girar sobre la presencia de la totalidad de los convencionales y permitir el ingreso, de acuerdo a la sala en que estemos sesionando, de los asesores hasta el cumplimiento del aforo. Claro. Una cuestión práctica nomás, secretario, ahí. Porque el secretario llega a la misma hora en que estamos citados nosotros, ¿no es cierto? Entonces puede darse la circunstancia de laboratorio de que cada uno venga con un asesor. Somos 17, entonces habría 17 asesores. Debe haber entonces un mecanismo en que se ordene el orden de llegada de los asesores, creo yo. Lo propongo solamente como una cuestión material, porque a lo contrario se va a producir el tumulto al momento que llegue el secretario. Sí, se podría conversar que quizá en una media hora antes se llene una lista y con eso se puede cumplir, digamos, lo que usted señala. Usaremos el buen criterio, la sana crítica, como decimos nosotros, la sana crítica, que sirve para cualquier cosa. Y la tercera pregunta, había una tercera pregunta de don Julio. Sí, de la prioridad presencial versus telemático. Sí. Debido a la dinámica de la pandemia, básicamente, debido a la dinámica de la pandemia, del paso a paso que va cambiando 2 días a la semana, es posible que algunas o algunos señores convencionales en algún momento se vean impedidos de asistir. También las distancias y las circunstancias especiales, salió el vuelo, no hubo vuelo,
climáticas, etcétera. Tenemos convencionales de zonas en que no es tomar el avión. Por lo tanto, la fórmula de telemática cumple plenamente con las normas fijadas por el Pleno, de asistencia y de participación, incluso de voto. Recuerden ustedes que eso fue materia de una reforma constitucional para poder permitir el voto telemático, de tal manera, estando dentro del plazo del voto telemático, no hay obstáculo para que éste se ejerza, y la participación tampoco. Gracias, señora coordinadora. Gracias, sí. Tiare y después Carol. Bueno, eso se podría salvar, por ejemplo, señalando que las sesiones podrán realizarse de manera preferentemente presencial o telemática previa justificación, no sé, algo así. Sí. Sesiones mixtas, sí. Siguiendo la lógica un poco de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, esta sesión sería extraordinaria debido a que los horarios se fijaron para la tarde, no para la mañana, para que tengamos un ejemplo concreto. Sí. Y con respecto a los asesores, preguntar si existiría la posibilidad de que los asesores participen, obviamente sin derecho a voz ni voto, en forma presencial sin estar el constituyente que represente o que asesore, como pregunta. Y mi pregunta es bien personal porque yo estoy participando en la Comisión de Consulta Indígena, Participación y Consulta Indígena, soy la única representante del pueblo Rapa Nui, así que es mi obligación, no puedo restarme. Y desde los escaños tampoco hubo, no participaron para inscribirse en esta comisión, por lo tanto yo participé del segundo llamado para poder sumarme y voy a tener que dividirme porque me topa la comisión de consulta con descentralización en la tarde. Entonces, mi prioridad sí va a ser descentralización porque en la comisión de participación y consulta se puede asistir, el asesor puede asistir sin tener que estar el convencional, el constituyente. Por lo tanto, es mi pregunta si es que se podría o no, como excepción. Sí, efectivamente sí se puede, siempre y cuando, ¿cierto?, no se incluye en el quórum, sin voz ni voto, y ese es justamente el rol del asesor, en cumplir, digamos, su rol de estar ahí presente cuando el convencional no puede. Así que en casos muy justificados, por supuesto. Muchas gracias. ¿Me permite? Carol. Sí, gracias. Una pregunta solo por la flexibilidad que pedía Tiare anteriormente. Yo entiendo que la votación siempre tiene que ser con la cámara prendida, pero a veces por problemas de conectividad es que uno no puede prender la cámara y en general en las zonas rurales es más difícil eso. Entonces, en ese caso yo creo que podríamos avisar previamente, o estoy con problemas de conexión y voy a prender la cámara siempre que pueda, digamos. Si es que lo estiman, digamos. Pero se le puede incluir una frase en casos justificados que no se puede. Algo así. Sí, sí. No, Harry. Sí. Dos cosas, coordinadora. Una, a mí de verdad no me parece que asistan los asesores cuando no está el convencional presente. Y yo creo que la solución de eso es que los convencionales que no pueden asistir puedan delegar en otro convencional. De tal forma que siempre tenemos que privilegiar e incentivar la presencia de los convencionales constituyentes a las reuniones. Entonces, tal vez deba resolverse de esa forma, de que si el convencional no puede asistir a reunión, existe un proceso de delegación para asistir con voz y voto a esa reunión que no puede participar el constituyente. Eso me parece a mí que podría resolver el problema, porque si no, vamos a encontrarnos con sesiones que van a haber puros asesores a lo mejor, y eso no debería ocurrir. Y aprovecho de plantearle también, coordinadora, el cambio del título. La verdad que la palabra mínima a mí no me parece. Deberíamos ponerle provisoria, es decir, propuesta de reglas provisorias de funcionamiento de la Comisión de Descentralización, puesto que además somos una comisión provisoria y puesto que vamos a tener que después funcionar de acuerdo al reglamento oficial que va a ser definitivo. Gracias. Gracias, señora coordinadora.
Justamente, don Harry, la reunión que se está desarrollando en la sala 2 en este momento pretende poner solución a los inconvenientes que sufren los convencionales que pertenecen a más de una comisión provisoria. Por razones de espacio y por razones de personal, porque somos pocos abogados secretarios y hay muy poco espacio, se está produciendo mucho el fenómeno de sesiones en paralelo. Por lo tanto, yo llamaría a que este criterio de flexibilidad lo mantuviéramos hasta por lo menos conocer el resultado de la sesión que se está desarrollando, que entiendo va a ampliar el espectro físico y también va a ampliar el espectro funcionario de secretarios, básicamente, para asistir a las comisiones, para generar un cuadro diario de mayor cantidad de franjas horarias para la atención de comisiones que permitan salvar las situaciones que presenta, en este caso, la convencional Tiare. Yo llamaría a mantener la flexibilidad hasta que conozcamos el resultado es una petición, digamos, hasta que esperemos el resultado de esta reunión que se está desarrollando en estos minutos. Sí, mi observación dice más bien con un tema literal del texto, dicen las sesiones podrán realizarse presencial o telemática. En ese entendido, cuando leo esa frase, a mi juicio radica esa facultad en la citación. La sesión, depende cómo se cite la sesión, presencial o telemática. Pero no se habla de la asistencia. Yo creo que es lo que hemos discutido todos también, que debiera además agregar que la asistencia, porque es una facultad que radica en cada convencional, cómo asiste. Y en ese caso, que además que se especifique que la asistencia podrá ser vía remota, ejemplo, poner ciertos requisitos, por ejemplo, que se avise con una anticipación previa, cosa de manera tal que todos sepamos dónde tenemos que avisar, dónde se manda el link de Zoom y por lo tanto no se retrase tampoco la actividad misma de la comisión. Sí, la naturaleza de las sesiones es siempre mixta, presencial y telemática. Es siempre mixta. No podría la mesa, la coordinación de la comisión establecer que una sesión va a ser solo presencial, porque podría eventualmente resultar buscar una votación predeterminada. Ese día se va a votar un punto que es complejo, sabemos que los que viven lejos no van a alcanzar a llegar, lo votamos. Estoy pensando con muy mala fe. Y tampoco podría decir será solamente telemática, porque podríamos dejar eventualmente a alguno, estoy pensando eventualmente en César, si me permite utilizar su ejemplo, San Fabián de Alico, escasa señal de internet, por lo tanto no puede votar telemáticamente y lo queremos perjudicar porque su moción no nos gusta. Entonces, siempre las sesiones van a ser mixtas, presencial, telemática, y va a quedar al criterio de cada convencional si participa o asiste de forma presencial o telemática de acuerdo a su realidad. Sí, en ese mismo sentido, la misma interpretación, al tenor literal dice, la sesión podrá ser telemática o presencial, debería ser la asistencia a sesión. Gaspar, creo que... Sí, quiero explicar una cosa primero. Don Gaspar, ¿me permite explicar una cosa? Lo que ha sucedido es que se encendieron las alarmas del CO2, de tal manera que ahora están en verde ya, pero estaban en amarillo y por eso se abrieron las ventanas. Ese es el motivo por el cual quisimos congelar algunos y algunas convencionales. Como dato también que pasa en la otra sala, yo estaba midiendo un poco el tiempo y se demora como 1 hora y media cuando está todo cerrado en ponerse amarillo. Así que ese es más o menos el tiempo que no podemos estar más de en una sala sin ventilación, ¿no? Gaspar. Muchas gracias, secretario, por la explicación. Yo, la verdad, humildemente, quería hacer una sugerencia sobre el articulado en mi posición de médico, no de abogado. Entendí la diferencia entre extraordinario y especial en cuanto a las competencias, pero no es lo que está escrito en el articulado. En el articulado dice sobre la tabla, sugeriría cambiar, sobre la competencia. Sí, se corregirá. Gracias. Segundo, sobre la presencialidad o la telematicidad, también queda al criterio de esta comisión, pero yo pienso que debiéramos fomentar las actividades telemáticas cuando, por alguna razón que no requiera justificación,
el convencional decida o requiera participar telemáticamente. Hoy día se hacen juicios por vía telemática, se hace todo tipo de actividades, reuniones de la ONU por vía telemática. No me parece que sea necesario dejar una justificación. En cuanto dejar una justificación expondría eventualmente que alguien pueda someter a razonabilidad esa justificación. Y personalmente no me parece, pero podemos discutirlo. Y finalmente, sobre la presencia de los asesores, quisiera decir que comparto con lo que ha dicho Tiare la necesidad eventual de que puedan existir asesores aquí con derecho a escuchar. Eso sí, no estoy de acuerdo con lo que mencionó Harry, en cuanto entiendo que la soberanía popular establece la representación personalísima en quien es electo, una responsabilidad indelegable. En ese sentido, yo pienso que no deben tener derecho ni a voz ni a voto, pero sí, por cierto, a estar presente y poder transmitir directamente a su constituyente qué es lo que aquí se ha hablado. Gracias. Sí, gracias, Gaspar. Sobre lo de las actividades telemáticas me parece muy atingente, porque incluso hay veces que se mencionó recién personas de la región metropolitana están conectadas, pero puede ser por motivos médicos o motivos personales también, que quizás tienen un tema también ético de hacerlos públicos. Así que como ya está zanjado, ¿cierto?, por la ley y por también el pleno, de que estas sesiones van a ser mixtas, yo creo que también quizás no sería necesaria una justificación. Gracias. Hernán. Secretario Presidenta, respecto del tema telemático, conversando con otros constituyentes me he dado cuenta que varios de ellos, independientemente de la zona geográfica, tienen problemas de banda ancha. Y como acá en Chile la banda ancha es relativa, no es exclusiva. O es en materia de legislación, por supuesto. Pero genera inconvenientes, incluso en la propia área metropolitana. Si la comisión pudiese mandatar o enviar un oficio a quien corresponda respecto de tener una banda ancha estable. Y segundo, en términos telemáticos, usar el correo personal como backup, como respaldo para la información. Personalmente me costó mucho abrir el correo ayer, venía codificado, entonces hubo que hacer algunos ajustes técnicos. Entonces yo creo que eso se soluciona si está el correo electrónico personal de respaldo. Sí, eso es un poco la línea también que señaló Tiare de la flexibilidad. Vamos a tener que tener, yo creo que varias formas de comunicación, porque puede que, claro, efectivamente el correo institucional presente alguna falla, pero a través del secretario se puede hacer llegar los correos electrónicos personales, si ustedes así lo requieren, para tener una comunicación más fluida. Y también yo creo que evaluaremos una forma de tener un tipo de mensajería común, que se puede hacer a través también del mismo correo. Hay aplicaciones para aquello, así que ahí le estaríamos informando. ¿Alguien más sobre el artículo 1? Tiare. Bueno, yo soy muy fan de la posibilidad de trabajar, estudiar vía telemática, sobre todo viniendo de Rapa Nui. Yo creo que ha sido uno de los pocos beneficios de la pandemia. Pero en este caso en particular, creo que la justificación para conectarse, para sesionar telemáticamente, en el contexto de esta comisión es muy interesante, porque las justificaciones son las que precisamente van a dar luces de la necesidad de la descentralización. Problemas de conectividad, falta de luz eléctrica y un montón de inconvenientes, vuelos retrasados, problemas climáticos en el aeropuerto. Entonces es más bien simbólico. Yo creo que sería muy interesante como justificar esas conexiones telemáticamente, precisamente para posicionar las dificultades que tenemos desde los distintos territorios, más bien simbólico. Gracias. Yo creo que el tema sí, Jorge luego. Yo creo que el tema, yo creo que las dos posiciones son interesantes, Ah. pero lo que acaba de, perdón. Estaba Jorge, perdón. Perdón. Sí, sí. No, yo quería solamente hacer un comentario que no es ningún aporte a todas las sugerencias que ustedes han dado. Estamos frente a unas normas básicas de funcionamiento. Y como norma básica de funcionamiento, creo que vamos a poder mejorarlas y perfeccionarlas durante este mes. Creo que la discusión central hoy día es si hay algún aspecto dentro de estas normas básicas que claramente nos van a generar problemas para nuestro funcionamiento. El detalle y el ajuste fino, creo yo que lo podríamos evaluar al cabo de 15 días o tal vez
30 días porque estamos en un piso distinto. Acaban de decir que bajo un escenario de total desconfianza tenemos que considerar todos los aspectos que podrían complicar el funcionamiento de esta sesión. Sin embargo, yo creo que estamos en un escenario totalmente opuesto a eso. Estamos en un escenario de confianza y lo vimos así con la elección. La elección fue una elección de confianza y por lo tanto creo yo que nuestra discusión hoy día es a apuntar a aquellos aspectos que en realidad notablemente van a generar una dificultad en nuestro funcionamiento. Y el ajuste fino lo podríamos realizar de aquí a 15 días o tal vez un mes y probablemente vamos a tener todo un consenso acerca de esos cambios. Así que ese es mi comentario. Gracias, Cristina. Luis, Gracias. Bueno, yo creo que las dos posiciones, tanto la de Tiare como la colega Gaspar, son absolutamente entendibles y lo que tú dices también. Es decir, estamos empezando en este rodaje y la realidad nos va a deparar en una serie de sorpresas en que las normas simplemente no van a solucionar el problema. Así que vamos a tener que ir empleando tacto, tino y criterio, como dicen en alguna parte. Lo que yo sí quiero decir es lo siguiente, que lo que se puede hacer es, vamos observándolo en el rodaje, que establezcamos en el reglamento, ¿no es cierto?, la posibilidad de modificarlo en el sentido que no sea cuestionable la justificación, el justificativo. Entonces, es decir, aprovechamos lo que ella dice, que es la experiencia que sale de las justificaciones con respecto a la realidad nacional. Por otro lado, guardamos la intimidad de la gente, ¿me entiendes?, y que no sea cuestionable y menos por gente de la convención, por lo menos hacia el interior de la convención, porque hacia afuera no lo vamos a lograr. Pero hacia el interior de la convención, ¿no es cierto?, cuestionar la justificación de por qué se está haciendo de determinada manera, de forma telemática. Sí, para que lo tengan presente para más adelante, ¿no? Sí, yo encuentro que es importante ese punto del cuestionamiento, porque en el caso que así fuese pasa a Comisión de Ética, ¿no? Es otro tema, pero sí lo que podríamos establecer es quizá un formulario donde estén las posibles causas y las personas marquen. ¿Por qué? Porque eso también nos permite después, a raíz de lo que dijo Tiare, sistematizar la información e incluso generar después una estadística del sentido de cuántas veces no se pudo sesionar telemáticamente por motivo de conectividad, y eso igual da muestra, como bien señala Tiare, de los brechas de descentralización que existen y que existe un punto que diga por motivos personales y listo. Yo creo que eso podríamos hacer. Sí. Cristina, digamos para cerrar, porque estamos cerrando, parece, ¿no es cierto? Pareciera ser, ¿no es cierto?, que estamos todos de acuerdo prácticamente en todo. Solamente hay dos diferencias. Uno, con respecto al tema de la justificación o no, a mí me parece que la salida que tú has propuesto, Cristina, me parece excelente. Una especie como de formulario, uno lo llena y nada más que decir. Y la segunda diferencia que he visto acá es por el tema de los asesores. Es decir, a mí me pareció entender que cuando Harry Jürgensen decía, mire, en realidad, digamos, la propuesta que nosotros estamos haciendo es que puedan venir asesores cuando vienen los convencionales, obvio. La diferencia radica es que cuando no viene un convencional, sí puede o no venir un asesor. Así te entendí, Harry, ¿no es cierto? Tú lo que estás diciendo es que si no viene el convencional, no puede venir el asesor. Entonces ahí tenemos una diferencia que tenemos que resolverla para darle curso a este artículo primero. Gracias. Bueno, de paso presentamos también a Luis Mayol, que se viene también incorporando, también convencional constituyente. Yo me quiero hacer cargo también de lo que había dicho Jorge, y asumo ese compromiso también en la propia comisión, el tema de la flexibilidad que tenemos que dar en la comisión, y también la confianza también en nosotros, especialmente con el tema del aforo. Cristina, el día de hoy, sala 4 tiene máximo 22 personas en aforo y somos 19. Estamos a 3, ¿no? Pero yo también quiero dejar, como yo he participado también como convencional en otro que no soy titular, no hemos tenido problemas, pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de invitar a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó con la llegada del subsecretario en presupuesto, llegó también con Cataparot y llegaron con varios y la sala inmediatamente se llenó. Entonces, también hay que tener una disponibilidad y el tema
de esta flexibilidad que hablaba Jorge, saber que el asesor tendrá que retirarse de la sala cuando ocurra ese tipo de acción, por más que esté anotado o no, Cristina. Yo creo que acá, más que el tema del privilegio, pero la priorización tiene que darse con el convencional constituyente. Pese a que, ¿cómo se llama?, que no se inscribió algún tipo de cosa, porque Cristina, créeme, hay mucho interés, ¿cierto?, de los convencionales de participar en esta comisión y quieren hacerlo lo menos dando su opinión, escuchando lo que está ocurriendo. Eso lo quería dejar más o menos tácito. Les pediría un voto de confianza al secretario, de tal manera que el secretario controle la presencia de los asesores. Por ejemplo, acaba de entrar a don Luis, lo saludo. ¿Cómo está? Buenos días. Don Luis, por supuesto, goza de privilegio para participar en esta convención frente a un asesor. Entonces, confíen en que el secretario va a estar atento a que si en algún momento ingresan convencionales constituyentes, yo voy a optar por la presencia del convencional constituyente y le pediré al último de los asesores que ingresó que salga por un momento mientras él esté. Ese es parte de mi trabajo y ruego que en el momento que ello se produzca ustedes me apoyen si es que hay algún grado de resistencia. Yo les quería hacer una invitación respecto, es muy similar a la que hizo don Jorge hace un minuto atrás. El articulado propuesto de normas provisorias, como denomina don Harry, aparece como un articulado equilibrado. Yo tengo algunas observaciones muy pequeñas, pero podríamos superar la discusión para no ir artículo por artículo, que probablemente nos está separando del propósito principal de la comisión, dar un barniz de aprobación. Yo tengo solamente 2 observaciones, las voy a formular muy rápido. Es que las sesiones ordinarias, señalar claramente que son aquellas que están preestablecidas por el Pleno en los días y horarios establecidos, y esas son las ordinarias. Y siempre las deberá citar la coordinadora. La coordinación de esta comisión no tiene facultades para no citar en los días y horas establecidos. Salvo acuerdo unánime de la comisión, siempre la coordinación va a tener que citar. Y lo segundo, cuando se refiere a la votación a mano alzada, yo preferiría que se hablara de votación nominal, de tal manera que yo voy a preguntar, Jorge Abarca cómo vota, Tiare Aguilera cómo vota, Adriana Ampuero cómo vota. No mano alzada, porque eventualmente podría cuestionarse a futuro el resultado de una votación, sobre todo cuando esta es de un voto de diferencia. El resto del articulado a mí me parece que es un articulado equilibrado. Yo le rogaría a ustedes tener un voto de flexibilidad al que nos invita la convencional Aguilera, en que si observamos que en el desarrollo de la comisión de la votación de los elementos de fondo algún artículo no nos está dando el resultado requerido, podamos revisar esta propuesta y modificarla. A mí me parece que la mayoría absoluta requerida para la aprobación de los acuerdos es una mayoría adecuada, de tal manera que yo les llamaría a darles un barniz de aprobación, trabajemos con ellos y en la medida que se nos presenta algún obstáculo, analicemos si ese obstáculo es salvable. Eso es, señora coordinadora, disculpe que haya abusado del uso de la palabra. No se preocupe. Tiare. Gracias, señor secretario. Yo concuerdo plenamente con usted. Solamente tengo 2 observaciones. Creo que es un buen reglamento provisorio. Pero mis observaciones dicen relación con lo que se ha discutido en otras comisiones referente a la abstención. Yo creo que también sería interesante incorporarlo acá, si nos vamos a sumar a lo que se decidió, por ejemplo, en la Comisión de Reglamento con respecto a ese punto, y con respecto al artículo 6 sobre las audiencias públicas. Creo que es fundamental también señalar, un párrafo muy breve con respecto a que estas audiencias que se van a recibir, sea importante generar un insumo final, un informe final que pueda sistematizar todas las participaciones que se llevaron a cabo, ¿ya? Eso yo creo que es fundamental. Gracias. Harry.
Muchas gracias, coordinadora. A mí me hace ruido la propuesta de quórum. Fuera. La propuesta de quórum. Porque sesionar con un tercio en primera citación o con un cuarto en segunda citación, de verdad no me parece una buena representación. En la Comisión de Descentralización, por ejemplo, el criterio fue exactamente al revés. Para sesionar se exige el 60% presencial o telemático, o sea, con una presencia del 60%, para iniciar la reunión. Incluso se discutió muy largo en que en las especiales ese quórum debería ser incluso superior que el de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales. Entonces, plantear un tercio, que realmente las sesiones de descentralización se hagan con un tercio de las personas, y ese tercio tome una decisión por mayoría, a mí realmente no me parece representativo. Y yo creo que eso hay que subirlo al menos al 50% en primera citación. Y yo no sé si es conveniente reducirlo a la segunda citación o simplemente dar tiempo para que también se cumpla el quórum del 50%. De esa forma también nos comprometemos nosotros a tener más trabajo presencial, porque si no se puede dar el caso que todas las comisiones se realicen con un tercio de los representantes, y yo creo que se podrían tomar acuerdos, que a lo mejor la mayoría no esté de acuerdo por no asistir. A mí me gustaría que en eso se haga una nueva propuesta, estimada coordinadora. Secretario, por favor. Primero. Sí, yo quería señalar que respecto de la propuesta de abstención, a mí no me parece que se elimine como ha sido en otras comisiones. Creo que es un derecho a abstenerse frente a dos alternativas que a nosotros nos puedan parecer incorrectas. Obligarnos a elegir una no creo que corresponda. No corresponde para nada, o sea, para ningún lado, ¿no es cierto? O sea, aunque me guste o no me guste lo que se está proponiendo, y además podría forzar incluso, por ejemplo, que yo hiciera una propuesta que sé que a todo el resto no le va a parecer ninguna de las dos, ¿cierto? Y obligarlos a votar. Y eso creo que no corresponde, por lo tanto me parece que la abstención es un derecho que tenemos que respetar. Secretario. Sí. Primero pedir permiso para opinar, porque aquí voy a dar opinión. Si les parece bien, si no, guardo silencio. La abstención es parte del derecho público chileno. Eso es así desde la Constitución de 1833. ¿Y qué es lo que evita la abstención? Evita que el convencional que está por abstenerse no se retire de la sala. Porque, y discúlpeme Carol Baum que utilice su ejemplo, si llamado a una votación, Carol Baum no está convencida de las opciones, la única posibilidad que le queda es ponerse de pie y salir de la sala. Porque si no se va a poder abstener, va a tener que salir de la sala para no participar en la votación. Entonces la abstención tiene por propósito que se produzca una manifestación de voluntad del convencional dentro de la sesión. Esa es una opinión, es un comentario mío, solamente ustedes lo toman o lo desechan. Y respecto del quórum de sesión, también, me salió un gallito, también es parte de la tradición y es una norma en protección de las minorías. Fíjese que esta comisión pueda sesionar con un tercio, evita que la mayoría bloquee a la minoría. Porque si la mayoría quiere bloquear a la minoría, no viene y no se alcanza el quórum de 50 o quórum de 60. Si usted observa los reglamentos de las corporaciones de derecho público chilenas, todas, sin falta, acuden al quórum del tercio. Incluidas, no, iba a cometer un error, no, todas, en realidad, todas. El quórum del tercio va en protección de las minorías y no en desmedro de las no en favor de la mayoría y en desmedro de las minorías, es de protección de minorías. Y la medida de resguardo de que no se tomen acuerdos espurios
por denominarlo de alguna manera, es el quórum mínimo de aprobación que se ha dado del reglamento, que es de mayoría absoluta de los miembros. Sí, claro, así es. No mayoría absoluta de los miembros presentes, es mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Entonces, con eso se soluciona disculpe que utilice a Cristina Orador de ejemplo, que Cristina llame rápidamente, cambie de sala, etcétera, y tome un acuerdo con 4 convencionales. Eso no lo va a poder hacer porque va a requerir la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Esas son las 2 explicaciones y si me he excedido en mis funciones, me lo dicen. Jorge y luego Pablo. Gracias, Cristina. Mi sugerencia o mi observación tiene que ver con el uso de la palabra y el desarrollo del debate. Nos dan un máximo de 2 minutos para poder participar y nosotros somos 15 aproximadamente ¿cierto? 19, no sé. Eso nos deja alrededor de 40 minutos de debate. Y además fija el límite de espacio para poder, para las palabras de los convencionales adicionales que asistan, digamos, en 10 minutos. Yo revisaría eso por el hecho de que yo creo que no es que nos creamos el centro del mundo, pero creo que esta comisión es súper importante para muchos. Por lo tanto, creo que deberíamos revisar el hecho de que pudiésemos dar más oportunidades de palabra a quienes quieran asistir y además tener la posibilidad de generar de esa manera una mayor apertura. Creo que el debate en esta comisión va a ser muy importante y no solamente debemos circunscribirlo a los que están hoy día presentes, sino que también a quienes oficialmente presentes me refiero, sino que a todos aquellos que quieran participar. Por lo tanto, yo daría una concesión y extendería, por ejemplo, en vez de 10 minutos a 20 minutos, la posibilidad de que la participación se ampliara a quienes nos visitan. Eso es mi propuesta. Sí. Bueno, considerando, yo igual encuentro importante que se pueda ampliar el tiempo de uso de la palabra porque nuestras sesiones generalmente son de 3 horas, si lo pensamos, o 2 horas y media. Si fuesen 3 horas seríamos 180 minutos y claro, dividido de los que sean 20 personas que pudiesen hablar, nos da un rango como 9 minutos en total por persona, incluida la mesa. Entonces yo creo que unos 4 minutos se podría extender porque en la Cámara me dice el señor secretario que son 5 hasta 2 veces, pero claro, son sesiones mucho más extensas. Así que podríamos quizás también acordar un tiempo de 4 minutos. Y eso también daría un poco más de flexibilidad, ¿cierto?, a las intervenciones. No sé qué les parece, o alguien tiene otra idea. ¿Habría acuerdo sobre aumentar a 4 minutos el...? Solo una, Silvia. Podríamos tener acuerdo de aumentar a 4, pero podría, por ejemplo, yo cederle 4 minutos a Pablo y que él intervenga 8. No hay ningún ¿Se puede hacer eso? Ya. ¿Le parece? ¿Habría acuerdo para extender a 4 minutos y que exista la sesión del uso de la palabra? Ninguno. Tiene mucho que decir, Pablo. No es que sea el anterior, no. Lo que iba a decir lo dijo Jorge, precisamente era el tema de que los 2 minutos era muy exiguo porque está pensado el reglamento, en el reglamento, es decir, en el del reglamento de sala. Y además es el que se ocupó también, creo que provisionalmente, en la comisión de reglamento, que son 31, por eso eran los 2 minutos. Y lo otro era lo que dijo Carol Baum, así que no tengo nada más que hablar, era exactamente lo mismo. Entonces habría acuerdo. Sí, de acuerdo. Solo una precisión. Digamos, así como uno puede sumar digamos, el espacio con otro convencional, también los 4 minutos no es que se puedan usar de una sola vez. Uno lo puede dividir en intervenciones de 1 minuto, 2 minutos. Ya, perfecto. Sí. Perdón. Sí. Y lo segundo, me parece que Jorge había propuesto otra cosa, ¿no? Yo entendí que ampliar también el tiempo para aquellos terceros convencionales que vienen a la reunión. Yo estoy de acuerdo con eso. 10 minutos me parece muy exiguo. Yo tengo la sensación en relación a eso que quizás las próximas sesiones se van a dar similares a esto, digamos, como conversaciones en donde quizás no necesitamos tanto tiempo tampoco. O sea, si hacemos la división que se hizo en términos de tiempo, claro, nos puede dar hasta 9 minutos. Pero más que eso, yo creo que, y aquí viene la pregunta,
es que no nos pueden limitar, digamos, a que si se ocupa, por ejemplo, un plazo máximo de 4 minutos, el problema sería si se limitara como nuestra palabra en una o dos palabras, digamos, dentro de la discusión, que quizás debiésemos tener no tanto tiempo, así como pero sí la posibilidad de hablar más dentro de la discusión. Y Claro, lo otro, sobre el tema de las abstenciones, lo que yo entiendo que se aprobó en la Comisión de Reglamento no es que alguien no se pueda abstener, sino que esa abstención no signifique en las aprobaciones como un rechazo, digamos, o no se contabilice como con la posibilidad de que signifique estar en desacuerdo. Cuando se habla de mayoría absoluta o mayoría simple, las abstenciones son lo que son neutras, digamos. No suman para la mayoría absoluta. Ahí me pueden corregir los que son abogados, pero el derecho a abstenerse está, pero sí que no signifique en los quórum, en las aprobaciones, un voto que va más asociado al estar en contra. Luis, por favor. Muchas gracias, señora coordinadora, y gracias, señor secretario. Yo en realidad no soy miembro titular, pero estoy ejerciendo mi derecho como convencional a participar, porque además represento una región que es muy importante y que le interesa estar en varias comisiones al mismo tiempo, entonces estar presente en lo que se está tratando. Y no, yo quería señalar nada más lo que dijo el señor convencional ahí al frente, que hay que tener cuidado con establecer muchos plazos, porque si participan convencionales como yo, que tenemos derecho a usar la palabra, a lo menos, se puede extender demasiado el plazo. Eso nada más. Muchas gracias. Sí, yo quiero hacer dos comentarios. Uno primero a lo señalado por César, que la abstención, lamentablemente, no sé qué solución habrá llegado a la Comisión de Reglamento o qué acuerdo habrá llegado, pero la abstención siempre tiene un efecto, sea que no vote o sea que se abstenga. ¿Por qué motivo? Porque el quórum de aprobación es un quórum preestablecido. Una norma para ser aprobada en esta comisión, con el número de miembros que tiene, requiere 8 votos a favor. Si tiene 8 votos a favor, independiente de que se abstenga o vote en contra, se aprueba. Y si tiene 8 votos a favor y 7 de ustedes se retiran de la sala para no votar, se va a aprobar igual. Por eso, la abstención es aquella que intenta impedir o provocar la generación de mayoría. Ese es el motivo de la existencia de la abstención. O sea, es una manifestación de voluntad que puede permitir, como también puede negar la existencia de la mayoría absoluta, dependiendo si la idea en general logra consenso suficiente para ser aprobada. Micrófono. Claro, eso estamos ante el supuesto, y parece que aquí está establecido, de que las decisiones son por mayoría absoluta. En la mayoría simple, ahí significa un voto que está más asociado como a un estar en desacuerdo. Perfecto. Yo quizás estoy un poco confundida, pero haciendo el ejercicio numérico quizás nos ayude a entenderlo de mejor manera. Si somos 15, ¿cierto? Y 17. ¿Somos 17 finalmente? 15. ¿Sí? Somos 15 más 2 en proceso. Ah, ya, 15. Ya. Entonces el tercio para sesionar, los que son ingenieros, 5. Para votar serían 3. Para mayoría, 3. no, lo que sucede es que no hay que disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Para la asistencia es un tercio de los miembros en ejercicio, es decir, 5. Pero para adoptar acuerdos se requiere mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, 8. Ya, perfecto, perdón, me quedé en la mayoría simple. 8, tendrían que ser 8.
Yo lo que entiendo, y es donde me confundo, con respecto a la abstención, porque también traté de entender la lógica que siguió la Comisión de Reglamento con respecto a contabilizar o no la abstención. Y eso es lo que se discutió, por eso fueron 15 votos a favor y 14 en contra de la propuesta. Y era que los que se abstuviesen en la votación no eran contabilizados. Por lo tanto, eso es fundamental para el quórum. Y lo que usted señala es en el evento en que nosotros optemos por contabilizar la abstención. Entonces, eso es lo que también hay que decidir, porque es fundamental lo que usted está diciendo. ¿Por qué motivo? Porque esta comisión tiene que tomar una decisión, si es la mayoría absoluta de los miembros presentes o la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Si es la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, la abstención claramente es un derecho. Si es la mayoría absoluta de los miembros presentes, claro, la abstención, ahí ustedes tienen que tomar una decisión si votan, o sea, si se suman o no se suman. Pero el reglamento, como viene propuesto, las normas provisorias, se refiere a la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. O sea, requiere 8. Y la abstención no va a jugar un rol. Si fuera la mayoría absoluta de los miembros presentes y no sumamos la abstención, claro, la formación de acuerdo es más fácil. Hay poca posibilidad de bloqueo. Sí. Sí, quiero comentar algo que, según lo que yo revisé rápidamente de la Comisión de Reglamento, hay una frase que es importante, que el abstenerse tiene como efecto no haber votado. Ese es el espíritu que se trató de hacer ahí. Pero independiente, bueno, acá la discusión es otra porque es mayoría absoluta. Sí, solo para complementar, lo que yo entiendo de la Comisión de Reglamento, que en sus normas de funcionamiento básico, cuando no se establezca un quórum especial, se entiende que pueden adoptar acuerdos por mayoría simple, ¿ya? Y en esos casos en que se pueden adoptar acuerdos por mayoría simple, quienes se abstienen en esa votación no se considera su voto para determinar el quórum. Ejemplo, si son 15 y se abstuvieron 6, para que dé 9, eventualmente con 5 votos se considera como que votaron solo 9 y se requerirían 5 para adoptar el acuerdo. Pero en el caso nuestro, en las normas de funcionamiento básica, solo establecemos como quórum una mayoría absoluta, por lo tanto no sería aplicable ese acuerdo para el efecto de lo que estamos aprobando. Gaspar. Sí, yo quería, Tiare, también precisar un poco por qué no estoy de acuerdo con esta decisión que se tomó en la Comisión de Reglamento, con 16 votos a favor y 15 en contra, así que fue un acuerdo peleado, que básicamente establece que si 25 personas se abstienen, la votación se puede ganar por 3 contra 2. Yo pienso que eso no es un buen acuerdo personalmente y sugiero que nos basemos en el quórum de la mayoría simple de los miembros presentes. No mayoría absoluta como se propuso. Perdón, mayoría absoluta. Sí. Sí, lo que vamos a hacer cuando se incorpore Adriana, vamos a generar una propuesta de articulado respecto a la abstención, según lo que se ha conversado aquí. Y en la tarde podríamos juntarnos, nos tenemos que juntar claramente a hablar sobre las audiencias públicas, pero antes de aquello, hacer una votación respecto a este tema de abstención. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Queda pendiente entonces. Sí, queda pendiente la abstención. Como consulta, ¿eso significaría agregar que algunos acuerdos se podrían adoptar por mayoría simple, modificando lo que está establecido acá, no? Vamos a traer una propuesta o varias propuestas y las vamos a discutir en la tarde. Que ahora igual está complejo por el ruido. Sí, quiero dar respuesta al comentario que hizo don Luis Mayol. Hay un periodo de 10 minutos para el uso de la palabra de los convencionales que no forman parte de la convención. Yo creo que la coordinación de la mesa
va a tener siempre en cuenta la importancia del tema a tratar. Hay temas de fácil despacho, en que, claro, los 10 minutos van a parecer como suficientes para desarrollar el tema, pero va a haber temas que no son de fácil despacho, que son los temas de fondo respecto a cómo se va a desarrollar la descentralización por la Convención Constitucional. Y ahí la propuesta de la convencional Tiare adquiere toda importancia en la medida que se le otorgue a la coordinación la flexibilidad en la interpretación de las normas, porque si el tema de fondo amerita que el convencional señor Mayol hable 10 minutos, bienvenido sea para la convención y el enriquecimiento del debate. Entonces, el criterio de flexibilidad, disculpe que lo ejemplifique, es importante en el desarrollo del reglamento. O sea, va a depender si estamos frente a una materia fácil despacho, estamos frente a si esta convención se va a trasladar a los territorios extremos. Los 10 minutos claramente aparecen como poco, pero si estamos votando algo sencillo, aparece como un tiempo adecuado. Eso. Sí, yo creo que en base a cómo se han ido dando las discusiones en esta comisión, incluso los acuerdos que hemos adoptado, es importante tener ese mismo espíritu también en el contexto de la flexibilidad, porque es primera vez que hablamos de estos temas de descentralización, entonces se van a tener que usar ejemplos, quizás un poco a expandirse en las palabras, lo cual va a ser muy positivo para los avances que tengamos después, incluso en la misma convención. Así que yo creo que vamos a tener todo actuar de buena fe. Si es que alguien no necesita hablar tanto, no lo haga, ¿cierto? O al revés, darle espacio a quienes sí realmente tienen mucho que aportar. Así que yo creo que ese principio es muy importante también. Señor Mayol. El alcance era cortito, solamente agradecer, digamos, la flexibilidad que existe y la disposición. Yo voy a tratar de participar lo menos posible, digamos, para que los titulares sean los que opinen, porque además yo me siento representado por muchos de acá para dar opiniones. Una cosa que la diferencia técnica, conceptual entre mayoría absoluta y simple es precisamente eso, la definición. Simple es con los que están presentes y absoluta es con el contexto general. Entonces eso es lo que hay que definir nada más. ¿Algún otro comentario respecto a la propuesta general de normas provisorias? ¿Alguna otra parte del articulado? ¿No? Claro, las modificaciones las tendríamos listas en la tarde con un texto ya más refundado y tendríamos que aprobar como el barrido, ¿no? de la norma general. En líneas generales, disculpe don Gaspar, cállenme cuando quieran, ¿eh? La verdad es que soy el único que no tiene derecho a usar la palabra aquí. En líneas generales, la comisión estaría más bien por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio o estaría por la mayoría simple. Eso me gustaría ir sondeando, o a lo mejor dejamos ese debate para la tarde, pero que hubiera alguna manifestación para que podamos recogerlo en el reglamento de funcionamiento, ¿no? Gracias. Sí, sobre eso quería decir que, bueno, la mayoría simple, como explicaban los expertos, es que hay más síes que noes. O sea, en fondo es la mayoría simple. Y yo creo que esto podría perjudicar a veces a los que vivimos en zonas más aisladas, donde muchas veces la avioneta no sale, en el aeródromo de Chaitén no hay señal. En ese sentido, yo pienso que privilegiar la mayoría simple por sobre la absoluta podría hacer que a las personas que les cueste más llegar, en ocasiones puedan no ser representadas. Sobre ese punto yo sugeriría agregar, además lo que estábamos hablando antes, Cristina, en el artículo 8, yo agregaría que las propuestas de cronograma la harán la coordinación, porque nos sale quién será el encargado de hacer la propuesta. Y en el artículo 6, en la última parte, yo sugiero que podamos, cuando se habla que la comisión regulará los detalles de las convocatorias, yo agregaría expresamente que se señalara también el objetivo de las audiencias, porque podría haber varios y si agregamos los objetivos podríamos priorizar, entendiendo además que eventualmente alguna organización o particulares podrían querer exponer de algún tema que quizás no va directamente con los objetivos de esta comisión, quizás confundiendo la descentralización del Estado con la descentralización del funcionamiento de la convención, que es el objetivo de esta comisión. Sí, un muy buen punto. Yo le podríamos agregar, claro, de nuevo en la idea del formulario, en qué tópico se ubica la exposición que se va a hacer en la audiencia pública, sí.
A mí está la posibilidad de que les podamos enviar algunas adiciones a la propuesta por escrito, absolutamente, a la mesa, en el sentido también de aportar a lo que señalaba Gaspar en cuanto a esto de la mayoría simple y la mayoría absoluta. Hubo una discusión bastante lata también en reglamento en torno a que efectivamente yo creo que cada uno debiera un poco sacar la cuenta, conversar en qué nos perjudica y en qué nos beneficia en términos de poder efectivamente contar con la mayor participación posible, pero también hacer la incidencia de dónde están las dificultades para poder efectivamente llegar, que a mí también me parece que es sumamente pertinente en una comisión de descentralización que se hagan esos hincapié precisamente para poder participar. Y lo último, en torno a la priorización, no hay establecido explícitamente un objetivo de las sesiones especiales, pero sí me parece que es importante poder también explicitarlo y creo que también para la participación tanto de las audiencias como a veces la integración de asesores o la participación de convencionales que no forman parte de la comisión, debemos atender a los criterios que ya se han discutido latamente en el pleno de la convención, que son criterios de paridad, plurinacionalidad y descentralización. Gracias, Janet. ¿Otra palabra? Tiare. Es muy menor, pero no menos importante. Respecto al simbolismo, yo creo que sería también un aporte que comencemos las sesiones relevando algún territorio, muy brevemente, un saludo. También parte importante de este proceso es educar cívicamente, así que sería, no sé si cada uno o la misma coordinación. Me parece una excelente idea, porque así también nos vamos conociendo no solamente desde dónde nosotros provenimos, sino que cómo Chile se expresa, ¿cierto?, en este aspecto de descentralización. Tendríamos que ver cómo nos organizamos. Yo creo que cada uno debiese estar, por lo menos, ¿cierto?, presentando a su territorio, más allá de los distritos, porque los distritos son una cuestión política, pero sí puede ser el territorio ecológico, geográfico que se representa. Yo creo que es una tremenda idea, sí, muy importante. Uno, no sé, partir la sesión quizás con una presentación de 5 minutos, se puede traer material audiovisual, ahí hablamos con los técnicos para poder mostrar imágenes, sería muy, muy bonito, creo yo, y importante partir con eso. Casi en el ánimo de ir cerrando ya, solamente contestar que no es contestar, sino que comentar. Voy a poner los lentes porque no veo a Jennifer, que las sesiones especiales generalmente son el salvavidas que nos van a permitir cumplir con el plazo de 30 días. Nosotros tenemos una espada de Damocles que es el 27 de agosto, y las sesiones especiales son aquellas que van a permitir a los coordinadores de esta mesa citar incluso en horarios extraordinarios para poder cumplir con el cometido. Entonces, contemplarlas dentro del reglamento se hace absolutamente necesario. Eso es. Como un comentario respecto justamente a lo que acabamos de hablar de la presentación de algún territorio, tenemos 4 sesiones a la semana. Si proyectamos esto en los 30 días, vamos a tener 16 sesiones, más o menos, y hay 16 regiones. Así que lo podríamos hacer también regional, porque por distrito no nos va a dar. Y inscribirnos, no sé, ahora o más tarde, respecto a quienes van a partir la próxima semana, para que empiecen ya a preparar sus presentaciones. Incluye baile, música, todo lo que quieran. El secretario se ofrece a bailar ahí. Bueno, claro, lo tengo anotado aquí lo que hay que decir. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos a la tarde a las 3:30. Muchas gracias a todos. Muy amable.
sesión de la tarde es en esta misma sala.